Viajaremos en el tiempo y el espacio hasta el año 1930 en Canadá, más precisamente a la región de Nunavut. Esta área, ubicada junto al lago Anjikuni, es escasamente poblada y de acceso complicado. Se relata que allí existía un asentamiento inuit permanente compuesto por alrededor de 1.200 habitantes. Sin embargo, siendo realistas, considerando la ubicación remota en las costas del Círculo Polar Ártico, al paralelo 70, a unos 300 kilómetros de la bahía de Hudson y a 800 kilómetros del fuerte de la Policía de Canadá más cercano, es más plausible que el poblado tuviera en realidad un máximo de unas 100 personas, mayormente familias de pescadores. Estos inuit eran nómadas según las estaciones, estableciendo campamentos temporales en diferentes áreas. Su vida era sustentada en gran parte por la pesca en el lago, que brindaba una abundante fuente de alimento. Además, la protección contra el viento la obtenían gracias a la costa rocosa del lago que servía como resguardo. La caza también formaba parte importante de su subsistencia, se jactaban de ser hábiles cazadores y tramperos. Durante el verano, algunos comerciantes y cazadores visitaban el poblado para llevar a cabo intercambios de bienes, como pils y otros productos. Aunque estas visitas eran menos frecuentes en otras épocas del año, aún con esos encuentros esporádicos, el contacto con el mundo exterior era sumamente limitado. De tanto en tanto, algún misionero se aventuraba a visitarles, aunque estas ocasiones eran raras debido a la naturaleza seminómada del poblado, lo que dificultaba su ubicación. En ese año, un asombroso acontecimiento tuvo lugar, uno que incluso tras una exhaustiva investigación por parte de la Policía Montada de Canadá, permaneció sin resolución y continúa siendo un enigma en la actualidad. El misterio comenzó a mediados del frío mes de noviembre, cuando un cazador llamado Joel Abel se dirigía al poblado junto al lago Anjikuni, avanzando sobre la nieve con sus raquetas. Abel solía visitar el poblado regularmente, intercambiando pils y otros productos. No obstante, conforme se acercaba al poblado, notó algo extraño. A diferencia de lo habitual, no había rastros de ruido, la algarabía de los niños jugando y los ladridos de los perros que solían dar la bienvenida ante la presencia de forasteros. En su lugar, una extraña calma reinaba en el aire. Al llegar al poblado, se encontró con una escena desconcertante, parecía como si todos los habitantes hubieran abandonado precipitadamente sus actividades, dejándolo todo tal como estaba. La historia nos transporta al año 1930 en Canadá, específicamente a la región de Nunavut, en un viaje en el tiempo y el espacio. Nos encontramos en una zona apartada, junto al lago Anjikuni, donde las chozas cubiertas de nieve no emitían el humo habitual por sus chimeneas, las fogaatas yacían extinguidas, y dentro de las casas se hallaban ollas con guisos de caribú en estado de descomposición. En medio de este cuadro desolador, un camastro mostraba un abrigo a medio confeccionar junto a sus 2 agujas de hueso, utilizadas para coser. Nuestro protagonista, desconcertado por lo que veía, recorrió una por una todas las chozas, sin obtener más respuesta que el silencio y la desolación. A pesar de que algunas puertas exhibían rifles apoyados en ellas, Abel encontraba confuso este detalle, ya que conocía que los inuit valoraban en extremo sus armas y nunca las abandonarían. Al contemplar la situación, el cazador miró hacia las afueras del poblado y notó que los botes y kayaks permanecían amarrados a la orilla del lago. Continuó su recorrido minucioso por todo el poblado y sus viviendas, sin descubrir cadáveres ni indicios de violencia o saqueo. La evidencia sugería que no habían sido atacados por bandidos, ya que sus posesiones seguían en su lugar. A pesar de sus esfuerzos, no encontró nada que arrojara luz sobre lo acontecido en ese lugar. Lo único claro era que algo extraordinario y desconcertante había afectado a los habitantes de ese poblado. Incluso los trineos permanecían en su sitio, lo que llevó a Abel a concluir que la partida de los habitantes debió ocurrir durante el día, quizás alrededor de la hora del almuerzo. Algo incomprensible o inesperado debió haber sucedido, ya que abandonaron abruptamente sus labores diarias, dejando una sensación de detención repentina en el tiempo. La ausencia de huellas en la nieve y la falta de signos que indicaran la huida o la entrada de algo en el poblado aumentaban aún más el misterio. Rápidamente, Joel Abel se dirigió a la oficina de telégrafos del pueblo para transmitir su informe al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. No obstante, debido a las condiciones climáticas y la lejanía de la región, los oficiales tardaron varios días en llegar. Una vez en el lugar, los policías iniciaron una búsqueda exhaustiva por toda la zona. Tras unas horas, encontraron los perros de trineo atados a sus estacas no muy lejos del poblado, sus cuerpos cubiertos por una capa de nieve. Los animales habían muerto de hambre al no poder liberarse de sus ataduras. Lo más perturbador fue descubrir que algunos habían sido parcialmente devorados, indicando un desesperado intento de sobrevivir.
Este sombrío panorama desconcertó profundamente a los oficiales, ya que sabían que los esquimales jamás habrían permitido tal destino a sus valiosos compañeros. También les desconcertaba la falta total de huellas o rastros en la nieve, incluso considerando el tiempo transcurrido desde los eventos. Sin embargo, el siguiente descubrimiento que realizaron superaría todas sus expectativas. Los oficiales se aventuraron en el bosque cercano, buscando huellas o pistas que arrojaran luz sobre lo sucedido. A unos cientos de metros adentrándose en el bosque, encontraron lo que parecía ser el cementerio del poblado. Los indígenas americanos y los esquimales solían enterrar a sus muertos en lugares sagrados en medio del bosque, en pequeñas colinas, y estos sitios eran respetados por todas las tribus, independientemente de si eran aliados o enemigos, sin ser jamás profanados. Sin embargo, al llegar al cementerio, los oficiales quedaron atónitos al ver todas las tumbas abiertas y los cadáveres desaparecidos. Esta grotesca escena desafiaba todo entendimiento, ya que ningún grupo en América del Norte se atrevería a realizar semejante acto, pues honraban a sus antepasados con profundo respeto. Los Inuit, en particular, no enterraban a sus muertos, sino que los cubrían con piedras. Pero lo extraño era que tampoco hallaron rastros en los alrededores que indicaran cómo habían sido removidos los cadáveres, ni marcas de trineos ni ninguna evidencia que permitiera explicar este desconcertante enigma. Convencidos de haber reunido suficiente información, la policía emprendió la tarea de interrogar a los pueblos vecinos, aunque el más cercano se encontraba a más de 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, las respuestas fueron desalentadoras, ya que nadie tenía conocimiento alguno. Los asentamientos más próximos no tenían noticias de Anjikuni en un largo periodo de tiempo, ni tenían registros de personas que hubieran transitado por allí durante aquellos días. Después de recopilar estos inusuales detalles, los agentes se esforzaron durante semanas por armar el rompecabezas, buscando dar sentido a los hechos. Sin embargo, al no llegar a ninguna conclusión coherente, finalmente decidieron cerrar el caso. Años después, diversos investigadores también se interesaron por el enigma. Se desplazaron hasta la región, tomaron notas y llevaron a cabo su propia pesquisa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, incluso después de más de 90 años desde el incidente, el paradero de los habitantes de Anjikuni sigue siendo un misterio sin resolver. Uno de los oficiales que participó en la investigación compartió que jamás había enfrentado un caso semejante. Consideraba que resultaba incomprensible cómo, a pesar de los eventos desconcertantes que habían hallado, no lograban proponer una teoría plausible que explicara satisfactoriamente lo acontecido. El caso en cuestión presenta una dificultad innegable en cuanto a su resolución. Aunque han surgido audaces teorías en un intento por dar sentido a los eventos, ninguna logra cohesionarse de manera convincente. En este desconcierto, emergieron hipótesis que sugieren una abducción extraterrestre como explicación. Esta vertiente se alimenta del relato de otro cazador, Armand Laurent, quien con sus dos hijos observó un desconcertante y poderoso destello de luz cruzando el cielo días antes de que Joel Abel hallara el poblado abandonado. La luz, transformándose de cilíndrica a una inmensa esfera de fuego, iluminó todo como si fuera día. La Real Policía Montada de Canadá, al llevar a cabo sus investigaciones, registró este testimonio que añade aún más intriga al enigma. Dado lo esquivo de encontrar una conclusión lógica, resulta interesante mencionar que algunos inuit relacionados con el poblado insinuaban la existencia de demonios en sus mitos, seres que habitaban aquellos apartados parajes y que tenían la capacidad de secuestrar tanto vivos como muertos. En un contexto similar, los esquimales de Groenlandia y algunas zonas de Canadá aseveran que más al norte habitan homínidos de pelaje blanco o grisáceo que acechan y secuestran a los seres humanos. Esta teoría se aplica a varios casos de expediciones y excursiones en remotos lugares del hemisferio norte, como las expediciones Franklin y el Paso Dyatlov, que serán tratadas más adelante en este libro. Desde mi perspectiva, una teoría plausible se relaciona con una posible histeria colectiva, quizás desencadenada por un fenómeno meteorológico u otros elementos visuales que malinterpretaron como seres extraños o animales amenazantes. Este pánico podría haber impulsado a los habitantes a abandonar sus hogares precipitadamente, abandonando todas sus ocupaciones. Eventualmente, podrían haber sucumbido en las gélidas noches por falta de armas de caza o utensilios de pesca, sumados al temor de regresar al poblado. No obstante, el enigma persiste en torno a los cadáveres, pues aunque sea plausible que animales salvajes los hayan desenterrado en busca de alimento, debería haber rastros del animal y de su actividad. Otra teoría considera que, ante una situación de pánico, los habitantes optaron por llevarse consigo a sus antepasados, desenterrándolos y marchando hacia un sitio distante para escapar de lo que habían percibido.
Esta decisión podría haberse tomado para proteger a sus ancestros del temor que los motivó a huir. Incluso se baraja la posibilidad de que, tras abandonar el poblado, estos habitantes tomaran medidas extremas, se quitaran la vida en un lugar alejado, para no ser hallados jamás, incluso aventurándose en las aguas jalaadas del mar. Si consideramos verídicos los testimonios del cazador Armand Laurent y sus hijos acerca de las extrañas luces avistadas, sería plausible que este fenómeno haya impulsado la evacuación del poblado y los haya llevado a perderse en la vastedad del frío norte. Si te ha gustado, suscríbete y dame un like. Si te gusta este tipo de temática, puedes comprarme cualquiera de mis 14 libros que tengo a la venta en Amazon con el nombre de Carlos Arcas Jiménez. Te recomiendo alguno de ellos: Criptozoología con Carlos Arcas Jiménez, volumen 1 y 2, Misterios de la Antártida, Misteriosas Desapariciones, Fundación SCP, volumen 1 y 2, 47 sociedades secretas.